Con múltiples propósitos en su agenda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanza con su gira por Medio Oriente, que incluye paradas en Israel y en Arabia Saudita. ¿Qué busca el presidente Biden? Fortalecer aún más los lazos con su gran aliado en la zona, Israel, pero también mostrar que Estados Unidos no ha dejado de lado el respaldo que le da a Palestina y también que respalda la formación de dos estados como solución para el conflicto en esa zona del mundo. En Arabia Saudita, Biden también habló de la producción de petróleo, el espinoso tema de los derechos humanos y posibles acercamientos entre el Reino de Arabia Saudita e Israel para conformar un bloque para así hacer contrapeso a la República Islámica de Irán en esa región. Un poco del contexto de la visita del mandatario se lo explicamos en el siguiente reportaje. Veamos. Biden apuesta por una solución al conflicto palestino-israelí. Aunque todavía sin propuestas claras, el presidente estadounidense recalcó que el terreno no está preparado. La idea de dos estados sigue como la propuesta de Washington a este conflicto de décadas. El pueblo palestino se merece un estado que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Dos estados para dos pueblos. Ambos tienen raíces profundas en esta tierra viviendo lado a lado. E incluso si el terreno no está preparado en este momento para restablecer las negociaciones, Estados Unidos y mi administración no se rendirán para tratar de traer a los palestinos y a los israelíes, ambos bandos, más cerca y unidos. Una propuesta bien recibida por Palestina, pero que aseguran podría expirar pronto. La oportunidad de una solución de dos estados en la frontera de 1967 puede estar disponible hoy y puede no permanecer por mucho tiempo. Este viernes, Biden se consagró como el primer presidente estadounidense en realizar un trayecto aéreo de Israel a Arabia Saudita. Horas antes del despegue, Riad anunció que permitirá que todas las aerolíneas sobrevuelen su espacio aéreo. En un acercamiento de Arabia Saudita con el Estado hebreo, dos países sin relaciones diplomáticas, una postura que comparten los países de la Liga Árabe hasta que no se resuelva el conflicto con Palestina. Today is an historic day after intense behind-the-scenes diplomacy with Saudi Arabia. Hoy es un día histórico. Tras una intensa diplomacia entre bastidores entre Arabia Saudita y Estados Unidos, el espacio aéreo saudita ahora estará abierto a las compañías aéreas israelíes. En el viaje de Biden a Jeddah se espera que Estados Unidos pueda restablecer la relación con un país al que un día prometió convertir en un paria para la comunidad internacional, luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Pero Biden, que conoce muy bien la región del Medio Oriente, se encuentra con una región del Golfo muy diferente. Los estados de la península arábiga y del Golfo Pérsico son ahora países que saben de política exterior, saben negociar y también defender sus intereses y saben el poder que tienen por ser productores de petróleo. Estados Unidos busca entonces volver a tener una posición de liderazgo en esa región, pero ahora hay también poderes regionales que lideran, pero ¿cómo entonces va a sortear el presidente Biden las críticas de sentarse a negociar, a conversar acerca de temas tan complicados y criticados como los derechos humanos en un país como, por ejemplo, Arabia Saudita? ¿Qué pedirán estos países a cambio? ¿O qué van a pedir, por ejemplo, a cambio los palestinos para negociar otra vez con los israelíes? ¿O qué van a pedir entonces al negociar un incremento en la producción de crudo que tratará de ayudar un poco a la economía mundial que está viendo unos altos precios en el momento? ¿Podrá entonces el presidente Biden cumplir con todas sus intenciones en Medio Oriente? Lo vamos a analizar en unos minutos aquí en el debate de France 24. Para eso hemos invitado al señor Mauricio Jaramillo Jacir. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, se encuentra en la ciudad de Bogotá, en Colombia. En Washington está Emilio Viano, él es analista internacional y docente del Departamento de Justicia, Ley y Sociedad de la Universidad George Washington. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Aprovecho para saludar a las personas que también nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa, que ya está disponible en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn.
Bueno, pues comienzo entonces con nuestros invitados para hacerles la pregunta de punto de partida para este debate, el punto de partida para Mauricio en la ciudad de Bogotá. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. ¿Y qué busca entonces el presidente Biden en Medio Oriente? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Yo daba un perfil general, pero desde su análisis y desde su punto de vista, ¿cuál es, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y un saludo también para Emilio. Yo creo que básicamente tiene tres objetivos. El primero es recuperar el liderazgo de Estados Unidos como facilitador en el dossier palestino-israelí. Hace mucho tiempo que Estados Unidos dejó de ser influyente, desde la época de Bill Clinton, y obviamente con Trump fueron 4 años prácticamente botados a la basura. En segundo lugar, creo que tiene el deber de volver a ser influyente con aliados como Israel y Arabia Saudí, con quienes el gobierno de Biden había tenido una relación bastante fría, por decirlo de algún modo. Había sido muy crítico de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí y se especulaba que tenía una, digamos, no tan buena relación con las nuevas autoridades de Tel Aviv. Entonces me parece que ahí hay una recuperación de dos aliados y en tercer lugar creo que ahí Estados Unidos tiene el interés de hacerle contrapeso a esta guerra energética que se ha lanzado con Rusia a propósito del tema de Ucrania y obviamente pues la producción de crudo saudí e incluso la producción de gas en Israel son dos temas que lo llevan a esta gira. Y le pregunto lo mismo a Emilio Viano, también aprovecho para saludarlo en la ciudad de Washington. Señor Viano, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué busca el presidente Biden en Medio Oriente? ¿Cuál es su agenda más allá de estos temas que he mencionado en la introducción del programa, que son prácticamente los temas superficiales, digámoslo así? Bueno, yo creo que Biden tomó en cuenta también la situación al interior de los Estados Unidos. Él tiene ahora el nivel de aprobación más bajo en su presidencia y particularmente en un año de elecciones, esto presenta un desafío muy grave para él, para su liderazgo como presidente, como líder de los demócratas. Así que es un viaje también para crear una visión más positiva de él. Sin duda, su gira por Israel, por ejemplo, ha generado reacciones muy positivas por ciertos grupos muy influyentes en los Estados Unidos. Aparte, los judíos que viven aquí en el país y que no necesariamente siempre apoyan a Israel, hay millones de evangélicos que apoyan a Israel ciegamente. Pues que dicen, la Biblia les dio a los israelíes, a los hebreos, este terreno, y nadie tiene el derecho de vivir ahí, de cosechar ahí. Así que claramente el hecho que él durante esta visita reafirmó el sacrosanto compromiso de Washington con la seguridad del Estado judío, así como su resolución a utilizar todos los elementos a su disposición para garantizar que Irán no se haga con la bomba atómica, ha generado una reacción muy positiva en grupos que generalmente votan republicano, particularmente en el sur de los Estados Unidos. Además, hay todo el problema de los precios de la gasolina, de la inflación, y por eso la visita a Arabia Saudita, para generar más producción de crudo, para que se puedan refinar y mantener un precio más bajo. Así que no es solamente el aspecto internacional, la visita a los países a donde está, pero el mercado nacional, la situación dentro del país. Eso en cuanto al mercado internacional o a la situación interna, pero ¿qué hay de la situación en Medio Oriente, señor Viano? Hago la ronda a la inversa. Es una región de Medio Oriente en un contexto muy particular en este momento, la que se encuentra el presidente Biden en esta oportunidad. Se encuentra un conflicto abierto en Yemen, un conflicto en Siria que está pues sin finalizar. Israel tratando de establecer relaciones con los países árabes, ya lo ha logrado con los Emiratos Árabes y con Bahrein. Y se encuentra también unos liderazgos muy distintos, unos líderes de las diferentes monarquías allí en los países del Golfo, que son líderes en algunos casos muy jóvenes, con una visión de la región muy distinta a la que puede tener el presidente Biden, que conoce bien esa región, como yo lo decía en la introducción. ¿Cómo es este Medio Oriente que se encuentra el presidente Biden en esta gira? Bueno, claramente tenemos que tomar en cuenta
como se dice en inglés, el elefante en el cuarto, que es Irán, del cual no se ha hablado mucho. El líder estadounidense, Biden, ha asegurado este jueves que él sigue creyendo que la diplomacia es la mejor manera de contener a Irán. Ha anticipado que continuará trabajando con Israel para contrarrestar otras amenazas de Irán en la región. También ha advertido que no esperará para siempre. Claro que Lapid, el líder israelí, ha sostenido por su parte que las palabras no detendrán el régimen de los ayatolás y que la única manera que desistan de un programa de armas nucleares sería poner sobre una mesa una amenaza militar creíble. Así que hay ahí una falta de misma opinión, de acuerdo entre los israelíes y Biden. Sí. Biden ya afirmó que solo recurriría a un extremo, para decir la intervención militar contra Irán como último recurso. Israel se opuso al acuerdo nuclear y ha defendido siempre adoptar una línea más dura contra el de Teherán. Las negociaciones para regresar a la senda del pacto están de nuevo en un punto muerto, pero tenemos que tomar en cuenta lo que pasará la semana próxima, cuando Putin llegará a Teherán, Erdogan de Turquía también y otros, para casi un contrapeso a la visita de Biden a la región. Sí. Tema que también vamos a analizar aquí en el debate, señor Viano. Mauricio, en la ciudad de Bogotá, su perspectiva de cuál es este Medio Oriente que se encuentra el presidente Biden en esta visita. Hemos dado algunas pinceladas, ya vamos a hablar del tema de Irán y este bloque que quieren formar con Israel para defender hacer contrapeso a la influencia iraní en la zona. Bueno, pues básicamente creo que es un Medio Oriente con muchos conflictos. De un lado tenemos la guerra civil en Yemen que no se ha podido terminar y en la que Estados Unidos básicamente desde que está Biden se ha retirado. Luego tenemos una especie de renacimiento de Israel en la normalización de relaciones con Bahrein, con Marruecos, con Emiratos Árabes y ahora una posible normalización con Arabia Saudita, o por lo menos lazos más estrechos. Yo tengo la impresión de que Irán está saliendo del aislamiento en buena medida porque le está proporcionando tecnología militar a Rusia para la guerra en Ucrania. Tengo un poco la impresión que se empiezan a formar bloques, una Turquía que está sacando provecho de una suerte de neutralidad mucho más activa. Tradicionalmente había sido aliada o mucho más cercana a Israel. Hoy ha buscado un equilibrio y hay un acercamiento con el mundo árabe que me parece interesante. Y no se nos puede olvidar que en esta dinámica del Medio Oriente, el gobierno de Yair Lapid, Naftali Bennett, viene tremendamente debilitado. Es un gobierno que no ha podido garantizar niveles mínimos de gobernabilidad luego de un periodo extensísimo de Benjamin Netanyahu. Entonces, Israel es uno de los estados en el último tiempo más debilitados. Está saliendo, si se quiere, de un aislamiento al que fue sometido durante los últimos años. Pero me parece que asistimos a una política de nuevo de bloques en la que hay una, si se quiere, disputa geopolítica entre Turquía, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, por ver quién es el que tiene mayor influencia. Y va a tener finalmente mayor influencia quien, uno, pueda tener incidencia en el desmonte de la violencia entre Israel y Palestina, quien pueda tener una incidencia en la reconfiguración del posconflicto iraquí y eventualmente quien pueda pacificar a Yemen, que es uno de los grandes conflictos de la zona. Mauricio, ¿qué tan importante o qué tan peligrosa es esa influencia de Irán en la zona para que países como Israel y Arabia Saudita se sienten a establecer relaciones que por años han estado completamente congeladas, ni siquiera congeladas, no han existido ningún tipo de relaciones entre Israel y varios países del mundo árabe, para que los lleve a unirse contra esta República Islámica? No, Irán no es una amenaza, ahí básicamente lo que hay es una disputa geopolítica por razones distintas. Israel básicamente porque Irán es uno de sus enemigos declarados y Arabia Saudita porque pretende debilitar el poder chiita que en el último tiempo ha sido muy importante en escenarios como el iraquí que yo mencionaba, el libanés y obviamente en Siria. Ahí lo que vemos es una suerte de guerra fría en la que existe una serie de poderes
sobre todo sunitas en la cabeza de Arabia Saudí, que quieren contrarrestar este poder que ha venido acumulando en el último tiempo Irán. Pero Irán es un estado que tiene muy poca capacidad de influencia. La influencia de Irán es, si se quiere, selectiva, si acaso en el Líbano y en Siria, hasta cierto punto en este Irak reconstruido, pero de ninguna manera es una amenaza para la región. Los iraníes han dejado en claro muchas veces que les interesa el programa nuclear para fines exclusivamente civiles. Señor Viano, en la ciudad de Washington, la meta final de este bloque, de esta alianza, de esta colaboración entre estos países con la ayuda de Estados Unidos y de Israel es trazar un sistema regional de defensa en diferentes áreas de la península arábiga y también de Medio Oriente, con diferente tipo de armamento que haga contrapeso a la tecnología militar que tiene Irán, a, por ejemplo, los drones iraníes y también, por qué no mencionarlo, los drones que ha desarrollado Turquía, que los hemos visto en acción en la guerra de Ucrania. ¿Quiénes podrían participar allí? ¿Cómo están las cargas militares en esta zona para conformar esta gran alianza, este sistema regional? Bueno, claramente los Estados Unidos está comprometido y Biden ha reiterado en la declaración firmada con Lapid su compromiso para preservar la ventaja militar de Israel en la región. Así que los Estados Unidos no es, digamos, un intermediario balanceado o neutral, ya tiene su preferencia y como parte de esta promesa ha certificado que mantendrá a los casi 4.000 millones de dólares por año en asistencia militar de Washington a los israelíes cada año hasta el 2028. Así que hablamos de una cifra muy importante de dinero. Y además habló de su entusiasmo para avanzar un paralelo su asociación de defensa a través de la cooperación en tecnología punta como sistemas láser antiaéreos. Así que claramente la prioridad de los Estados Unidos es de apoyar a Israel. Sí. Mientras que ciertos otros estados, también por razones religiosas, los iraníes son chiitas, la mayoría de los árabes en Arabia Saudita, los Emiratos, etcétera, no comparten esta versión de Islam, son sunitas o suníes. Así que hay ahí ya una razón para un conflicto y quién va a predominar será la cuestión del futuro. Sí. Claramente los Estados Unidos no quieren ponerse al lado de ninguno de los otros países per se. Tendrán tal vez que hacerlo con Arabia Saudita para verdaderamente intentar de solucionar el problema del petróleo, de la gasolina. Esto podría influir mucho. Sí, pero veremos vamos. también cuál es la reacción de Rusia, de Erdogan, de Turquía y de otros países que parecen alinearse con Irán y formar un bloque por partes del otro lado en contra y balancear, digamos, esta preferencia de los estadounidenses para Israel y ahora para los saudíes y otros estados de la región. Ya vamos a hablar del tema del petróleo, que es tal vez lo que está aquí en juego también para Estados Unidos, el intento de el aumento de producción de petróleo por parte de Arabia Saudita. Mauricio, usted decía que Irán tal vez no era un país que ejerciera mucha influencia en la zona, pero si hay algo que preocupa en esa región es el programa nuclear, un programa nuclear que pues se ha visto con unos altibajos dependiendo de las sanciones que tiene a nivel internacional y que Estados Unidos en algún momento bajó un poco la guardia durante la administración Obama y trató de acercarse a Teherán. Hoy en día para Israel sigue siendo una gran amenaza, sigue siendo una gran preocupación y es una factura que tal vez Arabia Saudita le puede cobrar a Estados Unidos en estas negociaciones. Algo que han dicho los sauditas es que cuando Estados Unidos en 2015 firmó ese acuerdo nuclear con Irán, se le olvidó que tal vez tenía que proteger a su gran aliado, que era Arabia Saudita, que está al lado de Irán y podía ver repercusiones desde Teherán. ¿Cómo ve usted ahí esa posible negociación y este factor del acuerdo nuclear y del programa nuclear puede entrar en esas negociaciones? ¿Puede ser un punto importante para conversar entre los mandatarios y entre el mandatario Biden y pues la monarquía saudita? Yo creo que es un punto muy difícil. Yo creo que tanto Arabia Saudí como Israel tienen una suerte de inamovible cuando se trata de Irán.
Israel tiene la posición básicamente de que a Irán hay que atacarlo y que es la única manera de disuadirlo de acceder a la energía nuclear. Y en el caso de Arabia Saudí, pues básicamente está en guerra, en una guerra indirecta en el escenario yemení, en una guerra indirecta en el escenario sirio y obviamente una guerra indirecta en el escenario iraquí. Entonces obviamente ellos no están dispuestos a entablar ninguna negociación con Estados Unidos que ponga sobre la mesa la posibilidad de negociar el programa nuclear iraní, porque es un enemigo declarado, histórico. Es mucho más fácil, pienso yo, para Israel firmar la paz con sus vecinos inmediatos, incluso con los palestinos, que con el propio Irán. Entonces lo veo muy poco probable. Yo pensaría de otro lado, Santiago, que hay ya un consenso en el escenario internacional, por lo menos los 5 grandes del Consejo de Seguridad, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, más Alemania, sobre la necesidad de revivir ese pacto nuclear, y eso me parece que va a terminar ocurriendo, y ahí lo que va a haber es un monitoreo, una verificación constante de que Irán no sobrepase el enriquecimiento de uranio Sí. Para mantenerse un poco dentro de la esfera civil, pero muy difícilmente Israel y Arabia Saudita van a acceder a entrar en esa negociación. Claro, sobre todo con el contexto en el que están en este momento a nivel internacional. Señor Viano, en la coyuntura en la que estamos, con este panorama que estamos viendo de la región, lo que pueden ser estas negociaciones, ¿cómo puede reaccionar Irán, que tiene una agenda revolucionaria, una agenda en la que financia diferentes grupos en Yemen y en el Líbano y que pues representa un reto para ellos a nivel tecnológico si llega a haber una alianza militar aquí en la región? ¿Cómo podrían reaccionar ellos? ¿Qué podría hacer Teherán? Bueno, no olvidemos que fue el presidente Trump que renunció al tratado negociado por el presidente Obama con Teherán para limitar sus ambiciones de tener bombas atómicas. Así que en un cierto sentido los iraníes tienen razón en dudar un poco las intenciones de los norteamericanos y de los otros países de la región que se consideran aliados de Washington. Claramente fue un error por parte de Trump y causó un desequilibrio en la región. Es claro que Israel quiere ser el poder militar dominante. Hay ahí una contienda. Irán quiere también ser un poder militar y depende de quién va a apoyar a quién y cómo va a terminar todo esto. Esperemos que Biden tenga razón, que la diplomacia es la mejor manera de hacerlo, pero al final parece que no está funcionando, como no está funcionando con los palestinos. Hubo la visita de obligación de Biden a Mahmoud Abbas, a los palestinos hoy, pero al final no hay nada de concreto. No se está hablando aún de la solución de los estados, que es un cuento de hadas. Nunca hará 2 estados. Los israelíes no lo van a permitir. Quieren anexar todo y controlar todo. Así que es una situación muy difícil de solucionar. Yo no soy muy optimista para el futuro. Hay algo positivo en el sentido que hay una creciente integración de Israel en Oriente Próximo, con la normalización de relaciones con Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Biden se ha comprometido a ayudar a expandir esto. El APID le ha mismo pedido que cuando viajará próximamente nuevamente al Oriente Medio, que transmita a los líderes de ahí, a Qatar, Kuwait, Omán, Irak, su voluntad de estrechar lazos, de mantener, de entrar en un acuerdo con estos estados. Pero el futuro de Palestina ha quedado relegado al final de la declaración conjunta con nada de concreto. Sí, antes de pasar al tema del petróleo, que lo dejo para el último bloque, quería hablar precisamente del tema de Palestina. Señor Viano, continúo con usted rápidamente para hablar este tema. Y es esta relación ha estado con muchos altibajos y en este momento particularmente Washington tenía una relación muy tensa con Palestina a raíz de la muerte de la periodista de Al Jazeera,
que pues muchos medios constataron que había muerto durante un cubrimiento debido a un cruce de disparos y que la bala que la mató fue proveniente del ejército de Israel. Israel no se pronunció al respecto y Estados Unidos pues tomó una posición un poco manteniéndose fuera del escenario, y eso no le gustó a Palestina y eso tensó la relación. ¿Se puede mejorar esta relación? ¿Se puede Palestina confiar del gobierno de Biden para mejorar la situación actual y tal vez que Estados Unidos interceda un poco ante Israel, o usted no es optimista frente a ese tema? Bueno, con la declaración conjunta entre Israel y Estados Unidos, los dos se instan solo a seguir discutiendo los retos y las oportunidades de las relaciones entre israelíes y palestinos y a trabajar para fortalecer posiblemente la calidad de vida de la población. Biden reafirmó en su apoyo a una solución de dos estados, aunque el miércoles ya anticipó que no era factible que sea posible a corto plazo. Así que no hay nada nuevo, nada muy positivo en este sentido, en mi opinión. Mauricio, su opinión en torno a este tema. ¿Usted se muestra un poco más positivo que el señor Viano, o cuál es su opinión sobre el conflicto palestino-israelí? Está prácticamente en un punto muerto, no hay negociaciones, no hay conversaciones, no hay avances, pero eso sí, el que sí avanza es Israel, cada vez anexando cada vez más territorios y ocupando más territorio del lado palestino. Sí, yo creo que estamos mejor que con Trump. Acordémonos que Donald Trump propuso un plan de paz en el que se hablaba de un Estado palestino sin soberanía, en el que se reconocía a Jerusalén como capital de Israel. Eso es muy grave. Ahora, es grave lo que estamos viviendo, el asesinato de Shirin Abu Akleh, comprobadamente además por parte de la Fuerza de la Defensa israelí, puso en evidencia que lo grave de hoy no es solamente la anexión de territorio, sino que pues está en marcha un régimen que recurre a la limpieza étnica, al apartheid y al despojo constante. En medio de eso, pensar en la paz es muy difícil, pero lo que uno piensa es que si hay voluntad política de Estados Unidos para sentar a Israel y a Palestina en la mesa, yo pienso que se puede lograr. Acordémonos que ya lo intentó Bill Clinton en los acuerdos de Oslo en la década de los 90, lo cual puso freno a una de las violencias producto de la primera intifada. Entonces, aunque parezca difícil, y yo sé que es muy difícil, yo no descartaría que con apoyo, sobre todo de Francia, quien tiene también una agenda importante en Oriente Medio con Macron, y ahora con este impulso de Blinken y Joe Biden, pues se relance de alguna manera un proceso que no va a dar frutos inmediatos, pero revivir de alguna manera lo que se tuvo en los acuerdos de Oslo. Mauricio, rápidamente, ¿por qué la comunidad internacional no ejerce un poco de presión sobre Israel en esta segregación que hace del pueblo palestino, en esta limpieza étnica que usted mencionaba, y también por qué no hay una presión internacional sobre Arabia Saudita en términos de derechos humanos, que es una de las grandes críticas que le están haciendo al presidente Biden en este momento, que están estos dos escenarios muy claros y el presidente está negociando, pero no está exigiendo nada en esa materia? Pues básicamente Occidente siempre ha tenido esta doble moral, este doble estándar con Israel, con algunas excepciones. Hemos visto, por ejemplo, en Naciones Unidas, algunos relatores que han sido muy críticos del sistema de limpieza étnica en Israel, muy críticos de la manera en que se excluye a la población árabe que hace parte de Israel. Desafortunadamente, las grandes potencias de Occidente, en especial Estados Unidos, han mirado para otro lado cuando se trata de la violación de los derechos humanos. Esto lo vimos, por ejemplo, en la reacción frente a la muerte de Shirin Abu Akleh. No hubo ningún Estado de Occidente que condenara a Israel, en un contraste marcado cuando se dan, por ejemplo, violaciones a los derechos de los periodistas en Rusia, en Bielorrusia, en Filipinas, donde ha habido, o en Cuba, donde ha habido movilizaciones importantes. Yo creo que aquí Occidente, desafortunadamente, como decimos en Colombia, se tapa con la misma cobija. Son aliados, se protegen con los mismos dobles raseros,
Claro. Y lo triste es que esto se hace a expensas de los derechos humanos. Mauricio, señor Viano, dejamos para la última parte del programa el tema del petróleo, fundamental en este momento en el que estamos de la coyuntura internacional, con una alta inflación, con problemas para abastecer algunos países. Ya lo vemos, por ejemplo, en Sri Lanka, donde hay un grave problema económico y político, y entre ellos está el desabastecimiento de petróleo y de combustible, y todo esto debido a la guerra en Rusia, que ha causado muchísimos problemas a nivel internacional. La perspectiva aquí, ¿cómo la ve usted, señor Viano, en cuanto a la negociación que pueda tener Biden? Como lo decía yo en la introducción, los países del Golfo ya son países que conocen el poder que tienen al ser productores de petróleo, tienen margen de negociación y ya saben cómo negociar a nivel internacional. ¿Qué le pueden pedir a cambio al presidente Biden por parte de Arabia Saudita a cambio de aumentar la producción, sabiendo que en este momento Arabia Saudita prácticamente está en el tope de su capacidad de producción de barriles de crudo diarios? Bueno, claramente son concesiones políticas. Claramente, por ejemplo, quieren que cese la crítica al príncipe heredero por la muerte de Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Turquía. Así que hay un precio que pagar. El precio que pagar es de cesar de criticar a Arabia Saudí por la falta de derechos humanos, el estatus de las mujeres, la matanza de Khashoggi, la matanza y la cárcel para los disidentes que buscan más libertad y más derechos humanos, cesar la persecución de los chiitas que ocupan más de todo la región donde hay el petróleo en Arabia Saudí y que frecuentemente son maltratados por los suníes, para decir, aceptar que ellos pueden hacer lo que quieren y sí, que no vamos a interferir y no vamos a recordarles que hay tratados internacionales, derechos humanos, sí, derechos de la mujer. Es eso, yo creo, el precio a pagar como mínimo para restaurar relaciones que puedan tal vez conducir a aumentar la producción, así que se pueda balancear, digamos, lo que está pasando en el mundo en ese sector energético. Y pedirle a Arabia Saudita que produzca más petróleo cuando ya está llegando a casi un total de 11 millones de barriles de petróleo por día, es prácticamente su máxima capacidad. Quién sabe cuánto más estará pidiendo el presidente Biden para hacer un poco más estables los precios, sobre todo en Estados Unidos. Mauricio, lo que tiene en juego Estados Unidos, ¿qué tanto está arriesgando en esta negociación este país norteamericano? Estados Unidos está arriesgando su credibilidad en materia de derechos humanos, sobre todo porque acordémonos de cuando llegó Biden a la Casa Blanca, tuvo una postura muy crítica frente a Arabia Saudí. Habló de la necesidad de aclarar el tema de Khashoggi, que ya mencionaba ahorita Emilio. Habló de la salida de Estados Unidos de Yemen, que era una manera de castigar al régimen de Arabia Saudí. Y se habló de un Estados Unidos, como suele ocurrir con las administraciones demócratas, mucho más coherente y defensor del tema de los derechos humanos en Oriente Medio. Al acudir a una negociación, si se quiere, cínica, a la que obviamente está obligado por la coyuntura en Rusia, Joe Biden pone en entredicho su credibilidad de Estados Unidos como un defensor de la democracia, de los derechos humanos, como un actor que busca equilibrios en Oriente Medio, y deja en evidencia además, Santiago, la manera en que Estados Unidos se está viendo afectado por la guerra económica que hemos visto a raíz de la guerra en Ucrania. Lo que hemos básicamente comprobado es que las sanciones contra Rusia no han tenido el efecto que se esperaba y que básicamente hay un problema grave de desabastecimiento, sobre todo de gas y en menor medida de petróleo en Europa, que Estados Unidos se siente comprometido a abastecer. Entonces, Estados Unidos trata de seguir abasteciendo a Europa con hidrocarburos, pero me parece que está sacrificando en buena medida su imagen como un país defensor de la democracia y de los derechos humanos. Sí, y ese es un punto que Washington no quiere ceder. Ellos esperan que la Unión Europea siga comprándoles gas, sobre todo de cara al invierno boreal, que comenzará en unos meses, y por eso desde hace ya muchos años atrás venía presentando obstáculos para la puesta en marcha del Nord Stream 2 en su momento, y bueno, el escenario no puede ser más favorable para la venta de petróleo y gas estadounidense hacia Europa, ahora que pues hay completa incertidumbre en cuanto a lo que pueda pasar con el suministro de Rusia, principalmente a Alemania. Llegamos al final del programa, quiero hacer entonces las conclusiones, hay pocos minutos para ellas. Señor Viano,
Viano, su conclusión, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué vamos a ver en el escenario en Medio Oriente en unos meses desde su perspectiva? Dal mio punto di vista non avrà cambios dramáticos, non avrà nada verdaderamente molto importante. Yo pienso que será más como hemos normalizado una situación difícil, siempre con la posibilidad de conflictos, de guerras, y aceptar que es una región muy difícil, a donde hay intereses enormes a no lograr la paz, porque con la guerra se gana más. Sí. Por ejemplo, el subsidio de los Estados Unidos a Israel, $4.000 millones al año hasta Sí, señor Viano. 2028. Así que yo creo que no hará cambios dramáticos, al contrario, podría suscitar un desequilibrio, particularmente con lo que está pasando con Rusia, y también el rol ambiguo de Turquía, que quiere un poco jugar ambos lados de esta cuestión para mantenerse, digamos, como un Sí, señor país Viano. que puede influir mucho el resultado final. Y dejo para el cierre, la conclusión de cierre a Mauricio en la ciudad de Bogotá. Adelante. Yo pensaría que Estados Unidos va a tratar de ser mucho más incidente y por lo menos antes de que se termine el gobierno Biden intentar una negociación, aunque tímida, entre israelíes y palestinos. En segundo lugar, creo que Arabia Saudí vuelve al escenario de la política regional y finalmente creo que Estados Unidos va a apostar por revivir el pacto nuclear con Irán, que es clave en este momento para cerrar un pasivo que dejó Donald Trump y en buena medida también para aumentar la producción petrolera en el mundo, lo cual es urgente por la situación que se vive en Ucrania. Pues a Mauricio y a Emilio Viano, a Mauricio Jaramillo en la ciudad de Bogotá, a Emilio Viano en la ciudad de Washington, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir con nuestra programación, sigan con nosotros.